Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga en este hermoso día. Les invito a, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4. Y vamos a continuar con el mensaje que empezó, creo que hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Titulado El Rey triunfa en las tentaciones. El Rey triunfa en las tentaciones. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Mateo capítulo 4, versos 1 al 4. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, venimos ante tu bendita presencia reconociendo que solamente tú eres Dios, que tú estás en control de todo lo que sucede. Y Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y pedimos que en esta mañana, Señor, tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir tu palabra con una mente y un corazón dispuesto a aprender. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo y sé tú el Maestro que nos guía a toda verdad. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gloria. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Amados, el primer acontecimiento del ministerio público de Jesús que Mateo registra en su evangelio es precisamente su tentación. Y es notorio que esto sea así, ¿verdad? Recordemos, Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, Él tuvo que enfrentar y vencer las tentaciones como hombre. Él no usó su poder divino para beneficio propio. Y déjeme decirle, esto es importante porque al final toda persona es tentada. Todos nosotros somos tentados. Aún Jesucristo mismo fue tentado. Sin embargo, su ejemplo nos da la seguridad de que nosotros podemos ser capaces de resistir las tentaciones y vencerlas. Aquí Mateo narra 3 sucesos acontecidos al inicio del ministerio del rey, ¿verdad? ¿Y cuáles son los sucesos? Bueno, hemos visto en primer lugar su traslado, vemos que fue el Espíritu Santo el que impulsó, el que trasladó a Cristo al desierto para que fuera tentado. En segundo lugar, empezamos a ver la semana pasada las tentaciones y vimos la primera tentación en los versos 3 al 4, ¿verdad? Cuando el diablo obviamente le dijo que si era el Hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la segunda tentación que está en los versos 5 al 7. La segunda tentación está en los versos 5 al 7. Fíjense que comienza diciendo el verso 5, entonces el diablo, ¿sabe? El término diablo, diabolos en el griego, es el más usado para Satanás en la Biblia. Se usa en 38 ocasiones en el Nuevo Testamento con relación a Satanás. Se usa en total 40, pero 38 ocasiones específicamente con relación a Satanás en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sabemos que como con su primera tentación, Satanás no logró hacer que Jesús pecara, que Jesús se rebelara contra la voluntad del Padre. Obviamente, el Señor evidenció que Él estaba totalmente comprometido en cumplir la voluntad del Padre,
que estaba dispuesto a someterse a Dios y soportar cualquier prueba, cualquier adversidad. ¿Ok? Sabía y confiaba en el amor del Padre, en la providencia del Padre, en la protección del Padre. Satanás, entonces, viendo que Jesús no cayó, estableció obviamente una segunda tentación. ¿Qué fue lo que hizo? Dice el verso a continuación que lo llevó a la ciudad santa. Lo llevó a la ciudad santa. Recuerde, Jesús estaba en el desierto, ¿verdad? Y aquí vemos que por permisión divina, el diablo trasladó a Jesús del desierto a la ciudad de Jerusalén. La ciudad santa es la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde el rey David, el gran antepasado real del Señor, ¿verdad? Cuando usted lee, recuerda en Mateo capítulo 1, verso 1, comienza diciendo que Jesucristo es de la genealogía de David, ¿ok? Y recuerde, el Evangelio de Mateo tiene como propósito demostrar que Jesús es el Rey, el Mesías esperado por Israel, ¿verdad? Y fue allí en Jerusalén donde David estableció su trono. La ciudad, Jerusalén fue la ciudad donde Dios prometió que su presencia se manifestaría. Usted puede ver eso en Zacarías capítulo 8, verso 3 y en Zacarías capítulo 8, verso 22. Y Satanás lleva a Jesús allí a Jerusalén y dice a continuación el verso, y lo puso sobre el pináculo del templo. Ahora, déjeme explicarle, no sabemos el punto exacto donde se encontraba el pináculo del templo, ¿verdad? Y la mayoría de los comentaristas creen que se refiere al pórtico real de Herodes, que estaba al sur del atrio del templo, y que dominaba, en su vista, dominaba el valle de Cedrón, y quedaba frente a un acantilado en el cual había una caída de unos 450 pies de altura. Déjeme decirle, según la tradición, fue en este lugar donde Santiago, el medio hermano del Señor, ¿verdad?, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, en el principio, fue martirizado siendo arrojado de este lugar. Es lo que dice la tradición. Bien. Ahora, note, el diablo lleva a Jesús hasta este lugar específicamente, ¿verdad? Él no se dio por vencido, a pesar de que no logró hacer que Jesús pecara la primera vez, estaba intentando ya su próxima tentación. Y se dirige a Jesús, dice el verso 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. ¿Ok? Fíjense, Matthew Henry, el comentarista Matthew Henry, hizo un análisis que a mí me pareció muy pertinente y me llamó mucho la atención, ¿ok? Él dice que el diablo le dijo a Jesús que se lanzara de lo más alto del templo, pero no pudo empujarlo, ¿ok? Y lo que está tratando de Matthew Henry, que usted y yo entendamos, es que lo que vemos aquí es que el poder de Satanás es limitado. Porque si lo que quería era destruir a Jesús, ¿por qué sencillamente no lo paró allí y lo empujó para que se cayera y muriera? Y la idea es que Satanás solo puede hacer, amado, aquello que Dios permite. Lo mismo que pasó con Job. Tuvo que pedir permiso para poder tocar a Job, ¿verdad? Ahora, el punto también hay que entender que si Satanás hubiera arrojado a Jesús de este lugar, él no habría logrado que Jesús pecara. Que ese era su objetivo, que Jesús actuara independiente del Padre, hiciera algo contrario a la voluntad del Padre. Y si él hubiera lanzado a Jesús, él hubiera intentado destruir a Jesús de esta manera, no habría logrado que Jesús pecara. Ahora, algo que aprendemos aquí, amado hermano, es que el diablo solamente puede tentarnos, solamente puede incitarnos a pecar, pero él no puede obligarnos a pecar.
En otras palabras, usted no peca porque el diablo o sus demonios lo obligaron. Usted peca cuando usted, por su propia concupiscencia, decide ir en contra de la voluntad revelada de Dios. Nosotros pecamos voluntariamente. Es nuestra determinación, es nuestra decisión. Todo hombre es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia, por su propio pecado, como dice Santiago en el capítulo 1, versos 14 y 15. Ningún hombre puede ser forzado a pecar, sino que solamente somos seducidos y luego pecamos por nuestra propia voluntad. Ahora, escucha las palabras de Satanás, ¿verdad? En su intento de tentar a Jesús. Recuerde, cuando Satanás lo tentó la primera vez, Jesús respondió, escrito está. O sea, Jesús recurrió a la Escritura para confrontar a Satanás y vencer la tentación. Jesús demuestra que la Escritura, la palabra de Dios, es la autoridad, la norma de vida del creyente. Dios ha revelado su voluntad en la palabra y nosotros debemos conocerla para poder vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Jesús conocía la palabra de Dios, conocía exactamente qué debía responder en esa situación. ¿Ok? Ahora, como Satanás escuchó a Jesús con estas palabras, fíjense lo que le dice ahora. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora, ¿quién cita la Escritura ahí? Es Satanás. Satanás. O sea, es el mismísimo diablo quien está citando las Escrituras. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué? Bueno, Jesús había rechazado su primera tentación utilizando la Sagrada Escritura. Así que el tentador pensó que él podía utilizar la Biblia para intentar confundir, incitar a Jesús a desobedecer a Dios. Es lo que está haciendo. Está citando la Escritura fuera de su contexto con un propósito específico. O sea, es como si él dijera, tú conoces muy bien la Biblia, ¿verdad? O sea, le dice a Jesús, tú conoces muy bien la Escritura, tú conoces muy bien la palabra. De hecho, la conoces de memoria, ¿cierto? Bueno, pues yo también la conozco. Y ¿sabes qué? Esta mañana estaba leyendo los salmos y me encontré un salmo que dice, y lo que Satanás cita ahí, amado hermano, es específicamente el Salmo 91, versos 11 y 12. Salmo 91, versos 11 y 12, dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, note la sutileza de la tentación. Satanás le está diciendo a Jesús, tú dices que conoces la Escritura, ¿verdad? Tú dices que conoces la Escritura. Bueno, pues aquí tienes la oportunidad de demostrarlo, ¿verdad? Lo que estoy citándote es la palabra de Dios. Te estoy citando la Biblia. Y si tú crees en la Biblia, entonces tú debes obedecerla. Salta desde lo más alto del templo, porque Dios ha prometido que Él enviará a sus ángeles para que te sostengan. Y para que no te estrelles contra las piedras. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, la gente verá este extraordinario milagro y se darán cuenta de que tú eres el Rey Mesías esperado. Y te seguirán. Y esta será una manera extraordinaria de empezar tu ministerio. Imagínense, tremendo milagro, ¿verdad? Él se lanzara, los ángeles lo detienen, no se estrella y la gente viendo aquello, ¡wow! Sería una señal espectacular. Sin duda mucha gente se sentiría atraído y admirado al ver lo que sucedía. Y Satanás le dice, y si te preguntas si esta es la voluntad de Dios, bueno, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas.
Ahora, esto nos enseña algo importante para nosotros como creyentes, que muchas veces uno puede usar la Biblia para que diga lo que uno quiere decir y no lo que Dios dice. Uno puede manipular la Escritura para que diga casi cualquier cosa. De hecho, lamentablemente es lo que sucede muchas veces hoy. Muchas predicaciones no tienen nada que ver con lo que la Escritura dice. Y lo primero que quiero que usted note conmigo es que el diablo cita mal este versículo. Y en su cita hay una omisión. Él dice, a sus ángeles te encomendará. Y él omite las palabras para que te guarden en todos tus caminos. Pero no solamente cita mal el texto bíblico, sino también que lo mal interpreta. Porque el Salmo 91 escribe la continua protección soberana de Dios sobre su pueblo. O sea, Dios ha prometido que Él protegerá a los suyos. ¿Ok? Pero la sugerencia del diablo fue una tentación al exigirle a Dios que hiciera una señal sobrenatural en respuesta a una acción que él no había alentado ni ordenado. En el Salmo 91 no decía que Jesús tenía que lanzarse del templo y que Dios lo iba a mandar a proteger. ¿Entiende el punto? Habla de la protección de Dios, pero tenemos que entender que en este caso Dios no había dicho en ningún punto que Jesús debía hacer esto. Le está diciendo que haga algo que Dios no había alentado ni ordenado. Y Satanás intenta tentar a Cristo para que haga avanzar la obra de Dios por medios espectaculares. O sea, que haga una señal milagrosa, que llame la atención y que mucha gente lo siga. Y sabe, William Barclay sugiere que este es el mismo método que usan los falsos mesías o que usaron los falsos mesías que aparecían continuamente en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la época de Jesús, que ellos demostraban intentar su mesianismo mediante alguna acción heroica o algún acto fantástico, ¿verdad? Y leí algunos comentarios donde se narran algunas personas que trataron de hacer esto. Por ejemplo, un hombre llamado Teudas prometió separar las aguas del río Jordán. Y cuando llegó allí, intentó hacerlo y falló. Todas las personas que lo seguían se defraudaron de él y dejaron de seguirlo, ¿verdad? Lo mismo sucedió con otro hombre que era un egipcio, que era un charlatán, que afirmó que con una sola palabra él arrasaría las murallas de Jerusalén. Y en aquel tiempo, y déjeme decirle también hoy, surgieron muchos impostores que siempre están tratando de ofrecer a la gente atractivos sensacionalistas. Personas que buscan ser seguidos por miles de personas, por muchas personas, y ser considerados como el Mesías o el Rey. ¿Sabe? Hace unos años atrás en Puerto Rico surgió un hombre que dijo que él era la reencarnación de Cristo. Y déjeme decirle, fundó una congregación y después entonces la mujer de ese hombre se convirtió en la líder de la congregación y después decía que ella era la encarnación de Cristo también. Y usted dirá, ¿cómo es posible que la gente siga eso? La gente sigue a veces este tipo de situaciones de señales sensacionalistas, milagrosas. Muchas personas piensan que lo milagroso produce fe, ¿verdad? La gente muchas veces dice que quieren ver para creer. Somos como Tomás, ¿recuerdan? Si yo no veo al Señor, si yo no meto la mano en el costado, nunca creeré en Él. Y las personas piensan, si yo viera a Dios, si yo viera un milagro, yo creería. Déjeme decirte, cuando la multitud de Galilea vio los panes y los peces que Jesús multiplicó, cuando vio el milagro que él hizo, trató de hacerlo rey. Si usted lee, por ejemplo, en Juan 6, 14 y 15, dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decían,
verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. O sea, muchas personas están buscando esto, señales, milagros, prodigios. ¿Ok? Y Satanás aquí tentó a Cristo para que hiciera avanzar el reino por medio de una obra espectacular, por medio de una señal milagrosa, por medio de que Jesús obligara al Padre a hacer algo que Él nunca demandó. Y tristemente es lo que exactamente están haciendo muchos evangélicos hoy, ¿verdad? Usted ve que muchas iglesias, muchos predicadores tratan de impresionar a las personas diciendo que ellos hacen grandes señales y prodigios, que hacen milagros. A mí me llamó la atención porque gente que dice que tiene el don de sanidad, en el COVID tenía las iglesias cerradas. Si usted tiene el don de sanidad, ¿por qué no sanó a la gente? ¿Y por qué hace un show en su lugar de reunión? ¿Por qué no va a los hospitales y sana a los enfermos? Yo quisiera tener el don de sanidad, ¿sabe para qué? Para ir al hospital y sanar a todo el mundo allí. Simplemente es porque son falsos maestros. Dicen tener dones que no tienen. Dicen traer nuevas revelaciones que no son verdaderas. Y tristemente, y quiero que me escuchen muy bien, las personas carnales siempre apelan al sensacionalismo. Hay muchas personas que están dispuestas a creer casi cualquier cosa. Le dicen cualquier cosa y lo creen sin discernimiento. Yo quiero que usted entienda algo. Yo creo en los milagros de Dios. Yo he visto milagros de Dios. Lo que no creo es que esas personas que dicen que hacen milagros realmente tengan el poder de hacer milagros. Jesús dio una importante advertencia en su palabra. Mateo 24:24, fíjense lo que dijo Jesús, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales. ¿Lo ve ahí? O sea, el término señal ahí también significa milagros. Milagros y prodigios. Note lo que dice a continuación. Para así engañar, de ser posible, aún los escogidos. O sea, el propósito de esta gente que dice que hace milagros es engañar. ¿Entiende eso? Engañar a las personas crédulas. Engañar a las personas que se dejan seducir. Ahora, déjame decirte algo que es importante que yo quiero que tú entiendas. Y esto es fundamental, hermano. Esto es Teología 101. Y quiero que lo entiendas muy bien. Los milagros no fueron un problema, no fueron una solución al problema de la incredulidad de los judíos. ¿Me escuchaste? Los milagros no fueron una solución al problema de la incredulidad de los judíos. Los milagros no producen fe salvífica. Solo fortalecen la fe de aquellos que ya creen. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Tengo evidencia de eso? Claro que la tengo y te la voy a dar. ¿Cómo lo sé? A pesar de los muchos milagros que Jesús hizo, milagros portentosos durante su ministerio terrenal, esos milagros extraordinarios, Jesús resucitó muertos, sanó ciegos de nacimiento, sanó paralíticos, sanó mudos, hizo milagros extraordinarios. Sin embargo, esos milagros no resultaron en muchos creyentes genuinos. Escucha las palabras de Jesús en Mateo 11, 20, 21. Mateo 11, 20 y 21. Entonces Jesús comenzó a reprenderles
a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué razón? Porque no se habían arrepentido. No se habían arrepentido. Verso 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Vieron milagros, pero esos milagros no produjeron una fe genuina, una fe salvífica. Las personas que andan tras milagros, tras señales, no están buscando realmente conocer a Dios. Están buscando las bendiciones de Dios. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido tentado a poner a prueba la misericordia de Dios? A lanzarte a hacer algo peligroso, pensando que porque Dios es soberano, Él te tiene que socorrer en algo que tú hagas, aun cuando Dios nunca te dijo que lo hicieras. ¿Alguna vez has puesto a Dios a prueba? ¿Sabe? Cuando uno mira hacia atrás en la vida, nos damos cuenta que muchas veces tomamos decisiones e hicimos cosas para las cuales nunca oramos, nunca contamos con Dios, nunca leímos la Escritura, nunca buscamos la sabiduría de Dios. Y después que estamos en un problema hasta aquí, entonces decimos, Señor, sácame de esto. Y casi que empezamos a decir, tú eres el culpable, ¿verdad? Como Adán. Cuando Dios le pidió a pedir cuenta después que había pecado, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Verso 7, dice Jesús. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás o no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Bien. Fíjense, lo que Satanás estaba aquí tratando de hacer era obviamente tentar a Jesús. Y él no había logrado, en primer lugar, no había logrado que Jesús utilizara su poder divino en beneficio propio, convirtiendo las piedras en pan. Él no logró eso. Pero ahora le sugiere que si él no quería usar su poder divino en beneficio propio, entonces usara el del Padre, ¿verdad? Le sugiere que dejara que el Padre utilizara su poder divino para ayudarle en su ministerio, para que él no tuviera que pasar la cruz y no tuviera que pasar todo lo demás que tenía que pasar, sino que fuera un atajo a todas esas pruebas, ¿verdad? Y ya automáticamente vas a resolver todo tu problema. Estaba diciendo, si no estás dispuesto a actuar de forma independiente del Padre, deja que Él actúe por ti. Y fíjense, nuevamente Jesús le responde a la tentación citando otro verso de Deuteronomio. En este caso le cita Deuteronomio 6, verso 16. Deuteronomio 6, verso 16. Dice la palabra de Dios, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Lo ve ahí conmigo? Y en el contexto de ese verso, necesitamos entender el contexto para poder entender lo que Jesús está haciendo acá. En el contexto de ese verso se hace referencia a lo que sucedió en Éxodo capítulo 17, versos 1 al 7. Y sabe, los israelitas habían salido de la esclavitud en Egipto. ¿Ok? Habían salido de la esclavitud en Egipto. Y obviamente, usted sabe, en el desierto no hay agua, no hay McDonald's, no hay Jack in the Box, no hay restaurantes, ¿verdad? Llegaron a un punto donde no tenían agua. Y el verso 2 dice que entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? O sea, ¿por qué tientan a Dios? Fíjense, si usted lee el verso 4, se da cuenta de que el pueblo estaba en una actitud que casi querían apedrear a Moisés.
Querían matar al líder como que la persona responsable de que estaban allí era Moisés, no Dios. Y luego Dios le dio instrucciones a Moisés para que él golpeara la roca con la vara, ¿verdad? Y saliera agua de la peña, en los versos 5 al 6. Y Moisés terminó nombrando aquel lugar, usted ve en el verso 7, dice, y puso a aquel lugar el nombre de Masa, que significa prueba, prueba, y Meriba, que significa contienda, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros? Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Recuerde, los israelitas habían visto las 10 plagas de Egipto. ¿Recuerdan eso? Las 10 plagas de Egipto. Habían visto cómo ocurrían plagas en la parte de los egipcios y Dios los preservaba a ellos. Habían logrado salir de la esclavitud y los egipcios le habían dado riquezas que ahora se llevaban. Después vieron cómo el ejército de los egipcios lo había perseguido y cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco y cómo después lo cerró para destruir el ejército de Faraón. Habían visto milagros extraordinarios. Habían visto a Dios obrando a favor de ellos de manera extraordinaria. Y sin embargo, ellos querían seguir viendo señales. Note la pregunta, ¿está el Señor entre nosotros? O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban demandando a Dios pruebas de que Él estaba en medio de ellos. Ellos querían evidencia de que realmente Dios estaba cuidando de ellos. O sea, póngase a pensar, ellos estaban demandando a Dios como si Dios fuera responsable delante de ellos y tuviera que rendirle cuentas. Es lo que están haciendo. Y Jesús cita este pasaje para demostrar que la aplicación que Satanás hizo del Salmo 91, versos 11 y 12, era defectuosa. Porque estaba incitando a Jesús a que obligara a Dios a hacer un milagro que Él no había prometido. Los israelitas demandaron que Dios hiciera un milagro en Masá, algo que era inaceptable. O sea, Dios había sido fiel en proveerle. Durante 40 años Dios estuvo proveyendo agua y maná para su pueblo. Dios fue fiel en proveer. ¿Ok? Pero déjeme decirle, a lo largo de su caminata, continuamente aquellos judíos miraban hacia atrás y decían, oh, nos acordamos cuando estábamos en la esclavitud de Egipto, pero que teníamos carne. Querían vivir nuevamente en el pecado, en su vida antigua. Satanás incitó a Jesús para que él saltara del pináculo del templo y luego le exigiera al Padre que evitara las consecuencias de este acto. Usted sabe que si se encarama en un edificio y se lanza, hay una ley, que es la ley de gravedad, que dice que todo lo que está en el aire se cae. ¿Verdad? Es una ley. Y por tanto, toda persona que haga eso sabe que se va a caer. Y Dios no ha prometido que si usted se lanza a un edificio, Él lo va a sostener. Lo que Dios promete es que si uno anda en la voluntad de Dios y está actuando conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a proteger. ¿Sabe? Cuando las personas citan, y todo lo que pidas en mi nombre, lo recibiréis, la gente piensa, yo puedo pedir cualquier cosa que me dé la gana, ¿verdad? Y muchas veces piden cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Cuando dice,
Y todo lo que pidas en mi nombre significa todo lo que es conforme a mi voluntad. Y es para mi gloria, no para la tuya. ¿Entiende el punto? Dios promete protección a sus hijos cuando nosotros andamos en su voluntad, no en la nuestra. Y déjeme decirle, la tentación a Jesús en realidad era mucho peor de lo que ocurrió con los judíos en Masá. ¿Sabe por qué? Porque al menos ellos tenían una verdadera necesidad. Ellos tenían sed y necesitaban agua, ¿verdad? Y usted sin agua no puede vivir. ¿Bien? Esa necesidad no fue creada por ellos, fue permisión divina. ¿Cierto? Sin embargo, lo que Satanás le está diciendo a Jesús aquí es que él se pusiera en peligro de manera innecesaria, que se lanzara del templo sin ningún motivo, sin ninguna necesidad, simplemente para que hiciera una señal y para que la gente viera un espectáculo, un show, ¿verdad? Para obligar a Dios a que hiciera un milagro. ¿Qué hace Jesús? Sencillo. Él rechaza la sugerencia del diablo. ¿Por qué razón? Él lo dice clarito, ¿verdad? Él sabía que nunca debemos poner a prueba al Señor. Nunca pongas a prueba al Señor. Nunca trates de probar al Señor. Es una tentación intentar manipular a Dios. Y ¿sabe cuántas veces nosotros decimos, Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer tal cosa? ¿Sabe? Con Dios no podemos negociar. ¿Sabe eso? Usted no tiene nada que usted le pueda dar a Dios que a Dios le interese. No podemos manipular a Dios, no podemos obligarlo a hacer nada que Él no quiera, porque Él es soberano. ¿Bien? Es una tentación intentar manipular a Dios, creando una situación que no es de su elección y luego exigirle que Él venga a salvarnos. Y es por eso que usted y yo debemos conocer la Escritura para saber lo que debemos y no debemos hacer. Debemos contar con Dios en cada decisión que tomamos y ver si esa decisión es conforme a la voluntad de Dios. Para que no caigamos en la tentación de hacer algo por nuestra propia voluntad y después tratar de exigirle a Dios que Él nos saque de ese problema. ¿Sabe? Dios espera que el creyente piadoso, en lugar de ponerlo a prueba, confíe en su cuidado providencial. Dios espera que usted y yo vivamos por fe y no por vista. Y vivamos en obediencia a su palabra, sin intentar manipularla, cambiarla, para lograr algo que Dios no ha prometido. Y déjame decirte, Dios nunca prometió que usted, por ser cristiano, tendría una salud perfecta, tendría éxito en este mundo, tendría dinero en este mundo, no tendría problemas. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Entiendes eso? Por tanto, nosotros debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios y aún en la prueba, en la dificultad, aún en la enfermedad, debemos dar gracias a Dios y aprender la lección que Él tiene para nosotros. Porque cada una de las pruebas y cada una de las situaciones que pasamos son un medio que Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, y eso incluye lo bueno y lo malo, nos ayudan a bien. ¿En qué sentido? Dios nos está santificando y nos está moldeando a la imagen de su Hijo. Y algo que debemos aprender muy claro es que nunca debemos tentar al Señor. Nunca tiente al Señor. Aprendamos de Jesús, sigamos su ejemplo y podremos tener victoria sobre la tentación. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana
porque tu palabra es muy clara, Señor. En ella tú nos enseñas que nunca debemos ponerte a prueba, que nunca debemos tentarte, Señor. Y, Señor, sabemos que a lo largo de nuestra vida hemos tomado decisiones muchas veces en las cuales no hemos contado contigo. Y luego hemos tratado de demandar que tú hagas un milagro, que tú nos saques de esa situación. Señor, rogamos que tú nos ayudes para que entendamos que debemos someternos a tu voluntad, sea cual sea, para nuestras vidas. Y que debemos aprender a depender y a confiar en ti y nunca demandar nada de parte tuya. Sabemos que tu amor y tu cuidado providencial por nosotros es perfecto. Y que, Señor, porque nos amas, la obra que tú comienzas en nosotros, tú la perfeccionarás. Y a pesar de cualquier cosa que podamos atravesar en este mundo, en este valle de sombra de lágrimas, Señor, sabemos que tú eres nuestro pastor y que tú has prometido que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tú estarás con nosotros, Señor. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, en los días buenos, en los días malos, en los días de gozo y alegría, en los días de prueba y dificultad, Señor, tú estás con nosotros. Y Padre, ayúdanos para entender estas verdades y que nunca intentemos, Señor, nunca intentemos probarte, nunca intentemos ponerte a prueba, Señor, sino que confiemos en tu soberanía, en tu cuidado, en tu amor, en tu provisión para nosotros. Y Padre, pedimos perdón por las veces que hemos actuado de manera negligente o las veces que hemos puesto nuestra fe en cosas que no son de tu agrado, Señor. Las veces que nos hemos dejado arrastrar por la ilusión al ver personas que dicen hacer milagros. Y, Señor, confiar en que tus obras son más grandes de lo que nosotros podemos entender o pensar. Damos gracias por la obra de Cristo, gracias por la salvación que tú nos has provisto. Pedimos perdón por nuestros pecados una vez más y pedimos que ahora nos prepare para poder recibir la cena de una manera digna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.